todos los amigos, para todos los familiares, para todas las personas que esta noche se están uniendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Les damos la bienvenida a un nuevo Faro, el programa de los días martes, donde básicamente nos reunimos con un grupo de panelistas para tratar temas que básicamente tienen que ver con aspectos doctrinales. En algunos casos proféticos, en algunos casos muy de actualidad, en algunos casos que tienen que ver con la parte formativa del creyente, pero a la larga siempre tratando de dejar una palabra de bendición en cada uno de ustedes y dejando una enseñanza a través de las escrituras y a través de lo que cada uno de los panelistas comparte y que indudablemente es de bendición para cada uno si se toma lógicamente de esta manera cada una de estas expresiones, llamémoslo de alguna forma. Hemos venido hablando o empezamos a hablar la semana pasada, estuvimos hablando la semana pasada de lo que es probablemente uno de los pecados, lo dije la semana pasada y vuelvo y lo reitero, probablemente uno de los más delicados que hay delante de la presencia del Señor, y es el tema de la idolatría. Y básicamente la idolatría es colocar algo por encima de Dios, ¿no? La semana pasada algo de lo que estuvimos consensando con los dos panelistas, hablo del hermano Daniel y del copastor, es que la idolatría no necesariamente tiene que ser una imagen tallada, ¿no? En ocasiones hasta uno mismo puede ser o puede ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde, y eso es idolatría. Así de que hemos venido hablando sobre este tema y hoy seguiremos mencionando algo que es supremamente trascendental dentro de estos conceptos de lo que es la idolatría. Ayer les comentaba en el servicio, perdón, el día domingo, estuvimos hablando en el servicio, les mencionaba de que la semana pasada hubo un artista de música popular que falleció acá en Colombia, y que básicamente eso fue la noticia boom, top de lo que fue casi toda la semana. Y lo interesante de esta situación es que la cantidad de romería, la cantidad de gente siguiendo a este cuerpo, a este féretro, dicen que inclusive acabaron prácticamente con todo el aguardiente que había en Medellín, donde se dio esta situación. Pero les decía que lo particular es que alguien me dijo, y muy acertadamente me decía, qué nivel de idolatría tan tremendo con ese hombre. Y sí, cuando ve uno aspectos como esos, pues uno indudablemente nota lo que es patentado en cosas nada más como eso, lo que es la idolatría. Bien, vamos en esta noche entonces a seguir analizando varios aspectos, pero antes de ir a ello, déjenme presentar a mis dos panelistas. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole las gracias y la bienvenida por estarnos acompañando en esta noche de martes, nuevamente teniendo un faro donde, reitero, estaremos tratando este tema tan espinoso, tan delicado, pero que es tan importante conocerlo desde diferentes ángulos, como es la idolatría. Bienvenido, copastor, bienvenido a El Faro. Dios le bendiga a usted, pastor, nuestro hermano Daniel, a nuestro hermano Exxon, allí en los Estados Unidos, a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Publio, cada uno de los panelistas que han estado en este espacio. Y a ustedes, por supuesto, que son la parte importante dentro de nuestro programa de los martes. Gracias por estar conectados, gracias por escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Es bueno, y más en estos tiempos tan complicados, estar uno cerquita de la palabra de Dios, tener ese conocimiento, no olvidarse de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y sobre todo abrir nuestros ojos. Hay demasiada mentira alrededor, ¿no? Demasiada mentira que Satanás ha involucrado incluso dentro de las mismas iglesias. Entonces por eso es bueno
Es bueno escuchar la palabra de Dios, tomar todo aquello que nos va a servir seguramente y desechar, como dice por allí, lo malo. Una cosita, fe de ratas, ¿no? Como dirían en algunas partes. La semana pasada dije que la revista que mencioné, The Economist, que es donde se menciona la tragedia que va a pasar la hambruna, dije que era de Estados Unidos, o que tiene influencia en Estados Unidos. No, para aquellos que me hicieron el llamado, sí, efectivamente, es una revista, pero su sede está en Londres, es de Inglaterra. Entonces hago la corrección, tuve un lapsus allí, pero de todos modos quienes manejan esta revista ya conocemos quiénes son. Están alrededor del mundo, tienen una sede en Londres, pero esto lo manejan muchas personas. Eso lo tocaremos quizá en algún otro momento. Por ahora, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá, como dice nuestro hermano, un espíritu de enseñanza, papel, lápiz y por favor tengan toda la disposición para aprender lo que tenemos en esta noche en el faro. Dios los bendiga. Siga, pastor. Gracias, Pastor. Bueno, definitivamente hoy en día se escucha de todo tipo de cosas en el círculo social, en la radio, en la televisión, dentro de las iglesias. Y mire que el mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser selectivos con los espíritus, ¿no? O sea, conocer los espíritus, de dónde vienen. ¿Por qué hago referencia a esto? Ya que usted lo menciona, es que hoy en día recibimos tanta información y nos la cualifican o nos la meten como si fuera buena, que obviamente empieza justamente a volverse, y esto me recuerda a lo que alguna vez el hermano Exxon decía, que una mentira después de que se repite, creo que son 70 veces, me parece que dijo él en esa ocasión, la misma persona y la misma gente empieza a considerarla como una verdad. Y es que resulta de que muchas cosas de las que hoy en día circulan dentro de los medios, dentro de vuelvo y digo, dentro de la gente que nos rodea, dentro de los entornos, pareciera que fueran cosas buenas, parecieran que fueran cosas maravillosas. Pero justamente una sociedad que supuestamente ha venido avanzando en muchos aspectos, comillas, lo único que realmente nos está llevando es a cosas que ocurrieron por allá al comienzo de la humanidad. Por ejemplo, la idolatría. Por ejemplo, el sodomismo o aspectos como... Dígame si eso no ocurriera por allá en la antigüedad y hoy en día con el argumento de que tenemos todos que caminar a un mismo progreso, nos quieren obligar que este tipo de conceptos se nos vuelvan, sí, como una verdad para cada uno de nosotros. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche. Le doy la bienvenida una vez más a nuestro hermano Dani, quien nos está acompañando en estos programas referentes a este tema que hemos venido hablando, el tema de la idolatría. Y le damos gracias, lógicamente, por la disposición, por el tiempo que nos comparte y obviamente por sus opiniones y sus enseñanzas que nos da en cada uno de estos programas. Dani, bienvenido a este nuevo faro donde seguiremos hablando del tema de la idolatría. Bienvenido. Amén, pastor. Pastor y a todos mis hermanos, muy buenas noches. Para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes este espacio, hablar de nuestro invitado de honor, nuestro panelista principal, nuestro Señor Jesús. Hablar de Él, poder compartir su palabra, para mí es un gran privilegio, y compartirla con ustedes, mis hermanos, que son una bendición no solo para mí, sino para toda mi familia. De verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta, y le pido a mi buen Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe cada día más, que nos muestre y nos revele esos tesoros tan hermosos que encontramos en su palabra. Una vez más, buenas noches, que Dios me los bendiga, que me los continúe bendiciendo muy grandemente, que si tienen frío en estos momentos, el Espíritu de Dios me los abrace y me los caliente. Un abrazo para todos, gracias. Así es. Probablemente usted en este momento estará ahí en la sala de su casa o de pronto en su alcoba, tal vez con un cafecito, con una bebida o una aromática,
en fin, disfrutando sobre todo con la presencia del Espíritu Santo y obviamente con las personas que a lo mejor están alrededor de usted o asiste usted solo, pero haciendo probablemente de que este tiempo sea de disfrute, de edificación y de la mejor disposición de cada uno de ustedes, como lo dice Dani, de pronto experimentando el calor del Señor en este momento. Bien, dice la palabra de la siguiente manera, voy a utilizar 2 versículos corticos, así corticos, bien pequeñitos. Primero, Primera de Corintios 10:14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el primero. El segundo es Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, que así sea. Yo creo que uno de los seguramente de las aspectos o de las cosas o de los consejos que nos da la escritura, tal vez de los que más recurrentes aparecen a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es justamente este de la idolatría, el alejarse, el no tener ídolos, el no colocar cosas por encima de lo que es la presencia de Dios. Y la verdad es que uno empieza a revisar la escritura y el pecado más común que uno encuentra, por lo menos en el Antiguo Testamento, si uno analiza, por ejemplo, el pueblo de Israel, es el pecado de la idolatría. Es un pecado en el que constantemente ellos caían. Y es una situación de alguna manera hasta extraña. Porque si usted se pone a pensar y si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta de que Dios, de que Yahweh, de que el Señor, algo de lo que hacía era bendecir a su pueblo. Cuando lo eligió, cuando lo formó, cuando lo levantó, cuando lo llevó a la tierra prometida, cuando le entregó cada una de las promesas que les había dado. Justamente una de las cosas que él hace es bendecir a ese pueblo, bendecirlo, tratar de posicionarlo, tratar de darle lo mejor, de abrirle un espacio, de que él siempre estaba, digamos, como en defensa, digamos, de su pueblo. Pero lo particular, y eso es lo interesante y lo llamativo, es que cuando el pueblo de Israel estaba bien posicionado, cuando llegaba una bendición alta, siempre usted va a encontrar una constante. Y es que volteaban sus ojos hacia los ídolos paganos. Siempre ocurría esa constante. Y a mí eso me parece muy particular, muy interesante, porque, a ver, si yo estoy recibiendo el favor de Dios, ¿verdad? Si yo estoy recibiendo lo que Él me puede ofrecer, ando como dice la misma escritura, de victoria en victoria, de gloria en gloria, pues obviamente mi corazón debería, simplemente por agradecimiento, por amor, por todo lo que representa, digamos, esa obra hecha por Dios, pues obviamente serle fiel a Él. Pero insisto, lo paradójico de esa situación es que siempre que llegaban a un punto alto, se iban hacia otros dioses. Y eso ocurre en varias historias de la Biblia. Incluso le doy un personaje, uno de los personajes más bendecidos que hay en la escritura. Alguien llamado Salomón, el rey Salomón. En lo mejor de su reinado, en la parte más alta de su reinado, permite la entrada, porque la debilidad de él eran las mujeres, permite la entrada de una mujer con tendencias o con principios, llamémoslo de alguna manera, paganos, y lo induce justamente al pecado y termina él también cayendo en el pecado de la idolatría. Pero quiero que ustedes estén también, hablo de mis 2 panelistas, aportando esta noche lo que seguramente se nos ha quedado pendiente en el programa anterior. Voy con usted, copastor, en esta noche. Referente a eso que está usted mencionando, pastor,
Mire que es que eso no pasa solamente con el pueblo de Israel, lo pasó con ellos. Eso acontece también con nosotros hoy en día. Es exactamente la misma situación. ¿Cuántas veces y cuánta gente, de pronto a ustedes que nos están viendo, si son sinceros con ustedes mismos, podrán darse cuenta cuántas veces el Señor nos ha bendecido? Usted ha tenido de repente un trabajo, recibió un trabajo, un ascenso en el trabajo, de repente se conquistó a la mujer de sus sueños o al hombre, a su príncipe azul. De pronto logró la casa, lo que usted tenía. Y usted cuando obtiene aquellas bendiciones fue sacado de una enfermedad o qué sé yo, cualquier cosa que usted recibe, dígame si en el instante usted recibiendo esa bendición de Dios dice, uy no, ahora sí Señor, seguro, allí dentro de la iglesia oraré, no me voy a perder ayuno Señor, la oración no me va a faltar, el devocional diario, mire, va a estar por delante. Sin embargo, mírese una semana más adelante qué ha pasado. Los templos vacíos, los ayunos donde no asiste la gente, las oraciones donde escasean por su ausencia los cristianos. Entonces esa misma pregunta que usted hace, pastor, acerca del pueblo de Israel, ¿cómo es posible que teniendo las bendiciones el pueblo se alejara? Pues es que eso pasa con nosotros también. Estamos recibiendo las bendiciones de Dios, estamos siendo bendecidos todos los días, aunque usted no se dé cuenta, la mano de Dios está con nosotros y sin embargo nos alejamos. Tristemente ese es el sentido del ser humano. Por eso la búsqueda tiene que ser diaria. Nosotros tenemos que doblegar la carne, que es la que nos obliga a alejarnos de Dios. Acercarnos a Dios es vivir en el Espíritu. Es poder, decirle al Señor que realmente es una parte fundamental de nuestra vida. Pero eso no depende ni de Dios, ni del mundo, ni de las cosas que estén por allí. Eso depende es de cada uno, de lo que cada quien hace. Entonces ya le digo, ese llamado no solamente es para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, es para hoy en día también con cada uno de los cristianos. Si es que los podemos llamar algunos así. Vamos a mirar algunos aspectos acerca de lo que es la idolatría. Y seguramente hoy nos vamos a enfocar en la idolatría en lo que son las imágenes, ¿no? Ya especificamos la semana pasada de qué se trataba la idolatría, ya hicimos un parangón bien amplio, ¿no? Hablando de lo que era la idolatría. Ya tenemos una idea de lo que es, pero vamos a centrarnos en uno de los aspectos más importantes, que es la de los ídolos, la fabricación de imágenes, ¿no? De hacer imágenes, porque esa es quizá la parte donde más se centra el ser humano hoy en día, y no solo hoy en día, eso ha pasado a través de todas las épocas, todas las eras. Yo quiero que miremos para comenzar libro de los Proverbios, capítulo 26, el versículo 2. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Hoy voy a usar bastantes versículos porque quiero apoyarme en la palabra, porque esto de la idolatría duele mucho, causa roncha, causa dolor, y por eso yo no quiero expresarme tanto con mis palabras, sino más bien yo quiero apoyarme en la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia, no? Por eso voy a usar bastantes versículos hoy. Este es el primero, vea. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Miren lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Usted puede reflexionar eso. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Así como la golondrina va, así como el ave va, las maldiciones llegan a la gente por una justa causa. Entonces démonos cuenta que muchas veces nosotros estamos rodeados de maldiciones. Oiga, maldición, qué palabra tan fea, ¿no? Pronunciarla solamente suena como horrible eso. Estamos rodeados de maldiciones y mire que las maldiciones, según dice la palabra de Dios, están atadas siempre en causas justas. Es decir, que si usted mira su vida, usted mira que hay maldiciones dentro de su casa, dentro de su vida, dentro de su hogar, lo primero que tiene que mirar es de dónde viene esa maldición, porque dice la palabra de Dios que la maldición siempre tiene una justa causa. Gloria a Dios por eso. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, ahora sí, Deuteronomio. Voy a ir al capítulo 27. Capítulo 27, Deuteronomio 27, versículo 15. A ver, Deuteronomio 27, 15. Aquí lo tengo. Está hablando justamente de lo que es la idolatría, o sea, la creación de ídolos.
Mire cómo comienza diciendo este versículo allá, maldito el hombre. Dese cuenta entonces que las maldiciones vienen en esa forma. Maldito el hombre que ¿qué? Maldito el hombre que hiciere esculturas o imágenes de fundición. Abominación son a Yahweh, obra de mano y artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Miren lo que está diciendo allí el Señor. La primera cosa que habla, y es lo primero que quiero tocar, la idolatría trae maldición a su hogar, trae maldición a su casa. Qué cosa tan terrible esa, ¿no? Saber que las maldiciones que a veces nos acorralan, nos llevan, mire, tiene el fundamento o el principio de esa maldición, viene a través del estar atado a una serie de ídolos o de imágenes. Éxodo capítulo 23, que eso lo tocamos la semana pasada, capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Allí está una situación que se presenta. El sábado pasado que tuvimos aquí dentro de la iglesia ayuno, en la parte que a mí me correspondió, yo les hice un llamado a la iglesia. Les dije, de pronto ustedes ya saben de qué se trata el ayuno, porque eso casi siempre se toca en un ayuno, ¿no? Se menciona qué es el ayuno. Y allá en Isaías, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, está perfectamente definido qué es el ayuno. Y uno de las cosas que nos representa allí, que nos dice los ayunos están hechos para romper yugos y maldiciones. Mírese que es justamente estas situaciones las que se van a romper dentro de los ayunos. Y a veces nosotros decimos, es que vamos a romper las maldiciones generacionales, es decir, que van de padres a hijos, de hijos a otros hijos y demás. Mire estas maldiciones donde nacen. Aquí dice en este capítulo 20 de Éxodo, versículo 3, dice, esto pasará de padres a hijos y de hijos a los otros hijos hasta la cuarta generación. Mire las maldiciones generacionales de dónde vienen. Vienen seguramente de nuestros ancestros y esas maldiciones están arraigadas en la idolatría. Es decir, si usted tuvo un padre, un abuelo, un tatarabuelo que estaba rodeado de imágenes, de ídolos, que se postraba ante esos ídolos, esas maldiciones que están allá arriba en lo alto, le han corrido a usted. ¿Cómo le parece? ¿Qué situación, no? A veces no nos damos cuenta por qué nuestra vida no avanza, por qué estamos atados, por qué hay cosas que abundan sobre nosotros y que están todas para mal. Pues déjeme decirle una cosa, hay maldiciones generacionales y una maldición generacional que nos alcanza es la idolatría. Y para eso están hechos los ayunos justamente de los que hablamos el sábado pasado, para romper ese tipo de yugos que nos están atando hacia el pasado. Dese cuenta cómo va esa línea por allí. Bueno, los voy a dejar ahí, voy a dejar a que mi hermano Dani complemente algunas cosas y ya hablaremos entonces otro aspecto acerca de esto de la idolatría, que como les digo es algo bien trascendental dentro de la iglesia. Siga, pastor. Y de una vez le voy a dar el cambio a Dani. Ahorita les voy a mencionar un pasaje que es muy interesante en muchos aspectos, justamente de las cosas que hoy en día estamos viviendo y que tiene que ver con la idolatría. El origen es la idolatría. Ahorita lo vamos a analizar, pero quiero darle la oportunidad de que Dani nos comparta también en esta noche. Muchas gracias, mis hermanos, nuevamente. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios y pensando y pidiéndole a Dios también y como reflexionando en este tema de la idolatría que insisto, es muy profundo y tiene muchas cosas. Y como lo mencionaba ahorita el pastor, el pueblo de Israel cometía constantemente este pecado de idolatría, pero hoy en día se sigue cometiendo ese pecado. Y lo que también me llama la atención es que en un futuro que solo Dios sabe cuándo va a ser ese momento, también se va a seguir cometiendo ese pecado de una manera mayor. Ese pecado se va a cometer de una manera tan terrible que
los que lo cometan ya van a estar completamente enceguecidos y ese pecado les va a causar la muerte espiritual sin retroceso. Me estoy refiriendo a ese periodo de la tribulación y la gran tribulación, que son tiempos que pues no quiero entrar, digamos, en ese ámbito, pero que ustedes ya han tocado y que los han mencionado, pero que es importante recalcar que en ese tiempo el anticristo, el hijo de perdición, va a hacer que la gente que quede, los moradores de la tierra que queden, los va a obligar a que lo adoren, a que cometan ese pecado de idolatría. Y lo va a hacer de una manera, como lo mencionábamos ahorita, creando una imagen, haciéndose una imagen de Dios. Y la gente va a estar obligada a adorarlo y a cometer ese pecado. Y ese pecado, pues obviamente les va a traer condenación. Por eso insisto en ese pasaje que leí al pastor ahorita hace un momento, que me parece trascendental y muy importante, que dice Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios nos advierte, huyan de la idolatría, ojo con eso. Y quisiera citar dos pasajes con los cuales quiero basar este argumento que quiero exponerles, mis hermanos, que están en Juan 10:10, muy conocido por todos: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo dice Juan 10:10. Y también el pasaje muy conocido, Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 4 cosas importantes encuentro allí. Encuentro que la idolatría lo relaciono mucho con estos pasajes, por eso les comentaba que baso en estos pasajes mi argumento para comentarles, porque la idolatría hace eso básicamente, hurta la gloria a Dios. Eso es lo que quiere hacer la idolatría, quitarle la gloria a Dios, quitarle el reconocimiento, quitarle el honor, la gloria, la honra que solo le pertenecen a Él, y quitarla y darla a un Dios que no puede ni compararse tan solo un poco con nuestro Dios, con el Dios Todopoderoso. Por otro lado, también dice que la idolatría mata tanto física como espiritualmente. La idolatría, muchos idólatras han muerto por causa de su Dios. Muchos idólatras se han inmolado por causa de su Dios. Los ha matado. La idolatría los ha llevado a la misma muerte y a una condenación eterna. Ha matado muchos ministerios. Desafortunadamente hoy en día los pastores se quieren endiosar y hoy quieren buscar la fama, buscar el reconocimiento de la gente. Muchos músicos, muchos que Dios tiene para ser adoradores, desafortunadamente se desvían y buscan más el reconocimiento, que los idolatren, que los reconozcan, y desafortunadamente la gente cae en ese pecado. Por eso Dios nos advierte, huyan de eso. Por eso la idolatría mata ministerios, mata espiritualmente, mata físicamente, mejor dicho, hace tremendos estragos. También destruye, lo que hablábamos ahorita en Juan 10:10, destruye el propósito de Dios en nuestras vidas, destruye ese objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para todos es claro que nosotros hemos nacido con un propósito divino. Tú no eres un accidente, no soy un accidente, ninguno de nosotros somos un accidente. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Y la idolatría, con base en mentiras, que es el cuarto ítem, por decirlo así, que estamos hablando, esa mentira con base en mentiras quiere quitar y destruir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso Dios nos advierte, tengan cuidado con la idolatría, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría. Que no quería dejar pasar ese punto de vista, copastor y hermano, porque pienso que Dios esta noche nos quiere recordar nuevamente, ojo con la idolatría, huyan de ese pecado, corran, no permitan esa idolatría en sus vidas, porque puede matarte, puede destruirte, puede hurtarte, robarte, y además, pues, obviamente, robarle la gloria a Dios puede hacer muchos estragos en nuestra vida espiritual y en nuestra comunión con Dios. Entonces, quería comenzar con ese argumento, con estos pasajes bíblicos, y darle la gloria a Dios primeramente. Muchas gracias. Así es, Dani. Quiero que ustedes se fijen en el siguiente pasaje y voy a usar 2 versiones.
en este pasaje porque quiero que ustedes lo analicen y vamos a entender muchas de las cosas que inclusive hoy por hoy suceden dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro mundo. Este pasaje está en Romanos 1:23 al 25. Miren lo que dice. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo de que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a esas criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora voy a colocarlo en la traducción lenguaje actual, TLA. Dice, en vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros o de animales de cuatro patas o de serpientes. Y luego dice, por eso Dios ha dejado de hacer o los ha dejado hacer lo que ellos quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que los creó y que merece ser adorado por siempre. A mí este pasaje me impresiona en muchos aspectos y por eso quería tenerlo acá un poquito reservado. Mire, número uno, aquí habla de que el origen de muchas de las maldades que aparecen en los seres humanos está o tiene como raíz, como inicio, la idolatría. Y justamente dice, vea, levantaron dioses a su manera, a su forma. Incluso ahí en la versión Reina Valera dice, buscaron inclusive animales, serpientes, lo que fuera para colocar sus dioses. Pero ¿sabe qué es lo particular que ocurre después de eso, de lo de la idolatría? Dice que el Señor se aparta de la gente, o sea, de esos que están detrás de la idolatría. Y mira acá lo interesante, porque dice, y entonces les permite que hagan con su cuerpo lo que bien tengan, que caigan en sus concupiscencias, que caigan en sus deseos, que hagan cosas inclusive indeseables o corruptibles con su cuerpo. Entonces mire cómo ocurren aspectos, digamos, al alejarse la presencia de Dios. Yo lo primero que analizo, y es algo que me aterra, es que este pasaje está escrito o está dado para el pueblo romano y para la iglesia, la primera iglesia que funda Pablo. Y eso a mí me da inmediatamente la idea de que obviamente dentro de la iglesia, hablo de la iglesia que supuestamente es la iglesia creyente, la que sigue al Señor, que en algún momento también van a estar contagiados con aspectos de idolatría. Porque es que mire que este pasaje no está direccionado para el pueblo impío. Al fin de cuentas, el pueblo impío, pues es impío. Mire que aquí aparece tema, digamos, de lo de la iglesia. 1. 2. Obviamente, las personas que entran, digamos, en aspectos de idolatría, van a terminar pervirtiendo de tal manera su corazón, alejándose tanto de Dios, que Dios va a decir, sí, ¿sabe qué? Acábense a su manera. Es decir, terminen de hacer con su cuerpo lo que se les pegue la gana. Mire, si pensamos en el caso, digamos, de los pecados que hoy en día sobreabundan, ¿cierto? Como el caso de los pecados sexuales, como el caso de los pecados, digamos, donde ni siquiera se sabe quién es hombre, quién es mujer, ¿cierto? Dígame si todo no tiene cierto origen acá,
en aspectos como estos de la idolatría. Y justamente las iglesias, y en este caso hablo de la iglesia específicamente la católica, les da libertad justamente a la gente de que haga lo que sea, digamos, con sus cuerpos, con sus vidas, y supuestamente ellos dicen que todo está correcto porque Dios es un Dios amoroso y que porque Dios obviamente no va a entrar a sojuzgar absolutamente nada malo. Pero es que a mí me parece interesante lo que justamente dice acá en el verso 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, mire cómo aquí perfectamente empezamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que indudablemente se van alineando, se van dando justamente. Mire, realmente Dios en este momento, el Señor prácticamente en este momento, Cristo en este momento está desterrado, por ejemplo, de algunas iglesias. Aquí son más importantes, en algunos casos, la Virgen. Perdón con los hermanos que practican el catolicismo, pero se lo tengo que decir así muy fronteramente. Pero en algunos casos es más importante la Virgen, es más importante algunos santos, es más importante la religiosidad. Tristemente, como lo decía Dani, en ocasiones ya también dentro de las iglesias cristianas, para que no sientan de que solamente estoy enfocándome en las iglesias, por ejemplo, o en la iglesia católica, no, en la iglesia cristiana también. Yo me pregunto, ¿cuántas veces la gente no va solamente por ver al que está cantando en un coro de alabanza? O por ir a seguir a un pastor X. ¿Cuánta gente realmente está yendo por ese personaje como tal y no por Dios, que finalmente debería ser nuestra motivación principal? Y justamente dígame si eso no es idolatría, y justamente lo que el Señor está diciendo, ojo, porque ese pecado de idolatría lo que va a conllevar es a que usted va a empezar a alejarse, va a empezar a caer en pecados de la carne, pecados como el adulterio, pecados como la fornicación, pecados graves como los que hoy en día se dan, como el homosexualismo. Eso va a terminar y resulta de que eso se va a volver, justamente la gente va a decir, porque ahí claramente lo leí, dice, y cambiarán la verdad de Dios por la mentira. Entonces la gente, las iglesias, desde los púlpitos católicos o cristianos, se dirá que lo que pasa es que nosotros somos unos retrógrados, que nos quedamos en el siglo pasado, o que simplemente nosotros nos volvimos demasiadamente radicalistas. ¿Por qué? Porque la verdad del Señor pasará a ser simplemente un cuento allá del pasado. Copastor. Ese pasaje yo también lo tenía aquí anotado y lo voy a complementar porque yo no me quiero quedar ahí hasta donde leyó el pastor, sino quiero ir más allá porque la Biblia sigue especificando algunas cositas más allá. Y como le digo, quiero comprobarlo a través de la palabra de Dios lo que estamos hablando, porque no quiero que después vayan a decir que es nuestro pensamiento o es lo que nosotros creemos. No, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no queremos aquí imponer lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Queremos es entregarles lo que dice la palabra de Dios. Como lo menciona el pastor, la primera cosa, la primera piedra, el primer tropiezo que tiene el ser humano es la idolatría. Cuando el ser humano está entregado a la idolatría, dice ahí que el Señor entonces los entrega. ¿Qué es lo que está haciendo, lo que está pasando allí? Porque suena como si Dios entonces los empujara al ser humano al pecado y le dijeran, no, entonces vayan, pequen y hagan esto y aquello, como si los empujasen, ¿no? Da la sensación allí. No, lo que está ocurriendo, y lo mencioné al comenzar el programa, les dije, ¿cuántas veces el Señor nos estará bendiciendo día a día y usted ni siquiera se da cuenta? ¿Cuántas cosas están pasando ahorita a su alrededor y el Señor allí tiene sus ángeles puestos alrededor, nos está defendiendo de todo peligro y usted ni se da cuenta? Muchas veces hasta dice, oiga, pero hoy sí Dios como que no estuvo cerca de mí. Un día yo les he dicho, cuando nosotros partamos a la eternidad, seguramente nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos defendió en esta tierra y vamos a quedar seguramente hasta boquiabiertos de ver todo lo que el Señor hizo para que nosotros saliéramos adelante.
Cuando dice aquí que los entrega, es justamente eso. En el momento en que el ser humano se entrega a la idolatría, el Señor se aparta. Creo que hace como 2 o 3 programas en el Faro les expliqué las cosas que se dan cuando el Señor no está. En este caso el Señor no está, el Señor se aparta, se va hacia un lado, les dice, ok, ustedes quieren realizar sus cosas, pues entonces háganlas. Y ahí es cuando dice lo que menciona allí el pastor, viene una serie de cosas terribles, dice, los entrega a todo tipo de inmundicia. Mire dónde nacen estas cosas. Esas cosas de la inmundicia, de la lascivia, de esa situación, naces de la idolatría, des en cuenta. Un pueblo idólatra fue castigado, entregado para que tuvieran entonces la perversión total de su corazón. Miren lo que sigue diciendo en estos versículos después de donde dejó el pastor. Él leyó hasta el 26 donde dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dese cuenta dónde nace el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas que hay hoy en día por ahí pululando. Es nacido aquí, en la idolatría. Un pueblo idólatra, el Señor lo entrega entonces a todas sus pasiones. Y después de eso, dice bien entonces lo que es todas las manifestaciones pervertidas de las mujeres e igualmente de los hombres. Lo habla muy claramente, dice, hombres con hombres dejan su uso natural para entregarse a pasiones vergonzosas. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus mentes reprobadas para que hagan lo que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicaciones, perversidad, avaricias, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Porque eso sí que les pasa a muchos, ¿no? Cuando uno les toca estos temas. O sea, altivos, injuriosos quieren ser ellos también. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire cómo termina ese pasaje, versículo 32. Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que de todos nos lo entienden y muchos cristianos lo entendemos eso, pero miren lo que el juicio que viene dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino aquellos que se complacen con los que lo practican. Y esa es la parte más difícil ahí de ese pasaje. Todos ese tipo de personas, ese tipo de cosas, ese tipo de inmundicias, como dice la palabra, que los entrega el Señor, dice, son pena de muerte. Pero lo más grave es cuando dice allí la parte final, sino todos los que se complacen con esas cosas, irán juntamente con ellos. Y eso sí que pasa por ahí por muchas situaciones. Yo soy uno de los que he dicho que si en este mundo, hoy, año 2022, existiera Pablo, naciera Pablo, hubiera estado en este tiempo, yo digo, ¿será que Pablo se hubiera callado ante el mundo que estábamos viviendo? Mira, a Pablo ya lo hubieran matado unas 5 veces más, porque Pablo era uno de los que no se callaba. Y yo les he dicho, y creo que por ahí tengo una prédica, una enseñanza donde les he dicho, yo no entiendo qué está haciendo la iglesia hoy en día. ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué no decimos nada? ¿Dónde están las mega iglesias? ¿O ellos solamente alardean por tener 10,000, 20,000, 50,000 personas y se callan ante los hechos que están pasando? ¿Cómo es posible que hoy se alimente lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es el lesbianismo, el homosexualismo, lo que son los abortos, y la iglesia de agache? No dice nada. Yo digo, ¿dónde están las mega iglesias? No nacimos, fue justamente para nosotros estar en contra de estas cosas. Y aquí dice que nosotros, o que las iglesias, o que las personas que hacen, practican también casi ese pecado con ellos cuando callamos, cuando no decimos nada.
Eso también es grave, tampoco denunciarlo. Por eso no es decir, no solamente yo no me junto con ellos, sino también es denunciarlo. Por eso, así nos critiquen, así nos odien, así nos cierren el canal, nosotros vamos a seguir hablando y diciéndolo a través de este medio. No estamos conformes con esas cosas y seguiremos levantando la voz hasta el último día. No estamos conformes con lo que está pasando, desde la idolatría hasta las abominaciones que ocurren dentro de, incluso de la iglesia. Siga, pastor. Pues es que lo que sucede es que hoy en día las iglesias son bastante cómplices y por eso dije al comienzo, mire que este pasaje, por ejemplo, va direccionado y varios de esos de la idolatría justamente están implícitos, son iglesias, Corinto, Roma, la iglesia levantada en Roma, varios de esas que justamente Pablo les está escribiendo a eso. Y no creo que eso se quedó solamente allá para esa época. No, es que hoy en día las iglesias son complacientes con el pecado y es que le dan simplemente la posición de algo que es normal, porque entonces supuestamente hoy en día se permite de que la gente vaya y de pronto, sí, se tome sus cervezas y vaya a fiestas y vaya y tenga su forma de vivir o de actuar de la manera que quieran. Y simplemente desde que el domingo vayan a la iglesia y no hay problema, ya con eso el tema se solucionó y no ha pasado nada. Se ha perdido el celo dentro de las iglesias. Se ha perdido el celo. Hoy en día es más valioso quedar bien con la gente que realmente quedar bien con el Señor. Hoy en día es más fácil buscar captar la mayor cantidad de gente justamente con mensajes livianos o con mensajes que son los que la gente quiere escuchar por miedo a que de pronto se le vayan de la congregación. Y justamente ahí es donde están precisamente los errores doctrinales como casos puntuales como estos, ¿cierto? Porque entonces hoy en día ya nada es pecado. Y al contrario, si se habla de que esto no está bien, entonces es que nos quedamos ya en la época antigua. Entonces, a mí sí me parece que justamente, y como lo dice usted, copastor, gran parte de complicidad lo tienen justamente las mismas congregaciones. Porque hoy en día las congregaciones están más preocupadas por quedar bien con la gente y no por simplemente decirles, oiga, ojo con su salvación, póngase pilas, porque es que si usted no hace lo que dice la escritura, poner en riesgo esto. Dice el mismo apóstol Pablo, y con esto le doy paso al hermano Daniel, ¿acaso perderemos una salvación tan grande? Dani. Sí, amén. Me llama mucho la atención este pasaje con el cual nos estamos basando. Es muy contundente, es muy claro. La palabra de Dios es así, es contundente, clara. O sea, no da pierde, no, es muy clara. Y el que quiera tergiversar la palabra es porque de verdad está poseído por un espíritu que no es el espíritu de Dios, sino un espíritu inmundo que quiere dañar, que quiere corromper la imagen de Dios, pero Dios verdadero. Y me llama mucho la atención que la persona que cae en idolatría, que desafortunadamente se deja seducir por este grave pecado, se vuelve esclavo. Una persona que es idólatra es automáticamente un esclavo. Un esclavo que le sirve a su Dios, con D minúscula, enfatizo mucho en eso, le sirve y tiene que hacer lo que ese Dios diga. Entonces, si una persona se vuelve idólatra, ya sea como dice la palabra, por sus concupiscencias, que son deseos desenfrenados, que son deseos, por decirlo así, locos, que no los controla, que son deseos que no los puede frenar, se vuelve esclavo de ello. Entonces, si una persona es adicta a la pornografía, se vuelve esclavo de eso y no puede vivir si no está atada a eso y se convierte en su Dios. Y ese Dios le ordena qué tiene que hacer, le ordena qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir. Y yo me pregunto, ¿será que la gente quiere vivir así? Pues este tipo de personas que dice la palabra de Dios que estamos leyendo, prefirieron eso, prefirieron vivir una vida en esclavitud, prefirieron vivir una vida bajo ese dominio de ese Dios
y vivir una vida de mentira, porque finalmente, como hablábamos hace un momento, la idolatría se basa en puras físicas mentiras. La idolatría solo son mentiras, y por eso enfatiza la palabra, porque dice que ellos prefirieron la mentira, lo que los dioses, sus dioses, le decían que son una completa mentira, a la verdad divina que Dios nos da, a la verdad que Dios nos ofrece. Y es triste ver esa situación hoy en día. Y es triste ver que muchísimas almas en este momento en el infierno están así. Por causa de la idolatría, por causa de la mentira, están ahorita condenadas. Y muchas almas también, desafortunadamente, en un futuro se seguirán condenando por este terrible pecado. Entonces, hoy es un día, una oportunidad que Dios nos da para renunciar a este pecado, para abrir nuestros ojos con la ayuda de Dios y poder decirle no a la idolatría y podernos, con base en la palabra, poder recibir esa verdad en nuestros corazones y poder aceptar a nuestro Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador y servirle a Él. Dios nos da esa bendición de el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos enseña qué está bien y qué está mal. Y eso es una bendición para nosotros. Entonces, me enfatizo mucho en esa palabra concupiscencia, en esas palabras que quieren como enseñarnos y decirnos, ojo, porque cuando usted comete idolatría, se vuelve automáticamente un esclavo de ese Dios falso, de ese Dios mentiroso, de ese Dios que solo va a traer muerte y destrucción a su vida. Quiero cerrar con un pasaje en Jeremías que dice, Jeremías 11:12, que dice, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. En ese momento en que esa persona muere sin Cristo, en que esa persona muere aferrada a su Dios, va a clamar a ese Dios y va a decir, oiga, y sí, sálveme. Y ese Dios que va a hacer absolutamente nada, porque es una mentira, es una mentira. No podrá salvarlo, no podrá hacer nada. Y muchas personas caerán en esa mentira desafortunadamente y seguirán cayendo desafortunadamente. Yo te invito y yo les invito a las personas que nos escuchan a que no caigan en esa mentira, que no caigan en esa mentira que quiere sembrar Satanás en el corazón de ustedes, en cada uno de nosotros, porque Satanás constantemente está atacando y está sembrando, quiere sembrar mentira, quiere sembrar cosas de idolatría en nuestros corazones. Entonces no permitir eso en nuestras vidas. Dani, antes de, de- de seguir avanzando, quiero hacerte una pregunta. eh, y seguramente al copastor ahorita también le haré una. eh, pero me gustaría escucharte, por ejemplo, con algo que es muy común en la mayoría de personas. Con aspectos, por ejemplo, como la pereza física y la pereza espiritual. ¿Tú crees que eso tiene que ver o en algún momento puede convertirse en cuestión de idolatría? Temas de la pereza. Yo creo que sí, pastor. Finalmente, la pereza, qué es lo que busca? O sea, busca finalmente alejarlo de Dios. La pereza busca desviarnos del propósito de Dios. Y eso, para mí, se encuentra dentro de las características que tiene la idolatría. Si yo tengo pereza de buscar de Dios, si yo tengo pereza de leer su palabra, si yo tengo pereza ahorita como enfatizaba el copastor, de ayunar, si yo tengo pereza de buscar realmente la presencia de Dios, o sea, pues es claramente un indicio de idolatría. Claramente, ¿qué vas a hacer en ese tiempo de pereza? De pronto, tu Dios se va a convertir en un televisor, en un PlayStation o en un Xbox, o se va a convertir en el computador o en tu celular o en las redes sociales. Algo vas a hacer en ese tiempo de pereza o simplemente dormir. Vas a ser tú el centro de ese tiempo de pereza. Entonces, sí cumple con las condiciones de que sea idolatría. Entonces, si nos desvía el propósito de Dios, si nos desvía esa búsqueda que necesariamente tenemos que hacer porque dependemos 100% de Dios y si no lo buscamos a Él, pues no podemos hacer absolutamente y no podemos decir que somos cristianos porque nuestra vida se basa en Él, en una comunión íntima con Él. Si no tenemos comunión con Él, pues claramente ahí empieza a haber un indicio de idolatría. Entonces, claramente la pereza es un factor
que influye muchísimo en esa parte de la idolatría. Gracias, Dani. Lo preguntaba porque es que yo sé que, aunque nos cuesta en ocasiones reconocerlo, yo sí pienso de que ese es un mal que también prolifera, sobreabunda dentro de la, de la mayoría de personas. Una de las cosas que hace de que no se busque a Dios, indudablemente para mí, es la pereza. La pereza es algo de lo que cumple, digamos, su misión, y es de alguna manera eh, alejarnos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Copastor, voy con usted. En el último tramo seguramente les haré un comentario de otro pasaje que tengo acá, pero quiero darle la palabra a usted, y antes de que usted seguramente nos comparta lo que tiene, le quiero preguntar a usted, ¿usted cree que dentro de la iglesia cristiana está sembrado el pecado de la idolatría? Hablo vamos a suponer, de la iglesia de sana doctrina. Bueno, ahí habría una contradicción. Si es sana doctrina, cuando hablamos de sana doctrina, quiere decir que están en el camino justo. Lo que pasa es que se ha confundido, que es distinto lo que es sana doctrina dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, porque a la larga, pues la iglesia es una sola, ¿no? Lo que pasa es que son diferentes congregaciones, ¿no? Se ha tergiversado la palabra de Dios, y por eso es que hay muchos diferentes motivos, diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar, y eso ha permitido que entonces muchas congregaciones se desvíen por caminos que no son. Bien dice la palabra de Dios que eso estará mostrado y que será parte del final de los tiempos, donde muchos por andar de brinconcitos se van a perder. Pero esas son cosas de que justamente la misma palabra de Dios está prediciendo para el final de los tiempos. Estaba buscando aquí una parte, ya afortunadamente me abrió el celular, casi no me abre, pero sí estaba por confirmar una parte, porque es que quiero terminar, redondear con aquello que hablamos al principio de ese pasaje, donde dice que, estoy hablando de Romanos, capítulo 1, el versículo 32, donde dice que todos los que practican esas cosas, o sea, como el homosexualismo, las cosas que se mencionaron allí, eso del afecto que no es natural, los, los altivos, los detractores, los murmuradores, los de la perversidad, avaricia, todo ese tipo de cosas que dice allá, ellos son dignos de muerte. Pero la parte final dice que no solamente ellos, sino también los que se complacen con esas prácticas. Y quería abrir justamente el celular porque quería apoyarme en eso. Esto es del 21 de octubre del 2020 en la BBC News, que es una de las cadenas más importantes de noticias de Inglaterra. Dice: el Papa Francisco, el inédito apoyo del líder católico a las uniones civiles LGBT. ¿Qué es lo que quería yo mostrar allí? Justamente eso. ¿Cómo es posible que las congregaciones, la iglesia del Señor, esté apoyando hechos como estos? Yo no soy quien para decirle si va a ser condenado o no, pero lo que me dice la palabra es que quienes se complacen con esas cosas, quienes están aceptando esas cosas, simplemente van a estar con ellos, van a apoyarlos. Entonces, allá, las lesbianas, los binarios, los homosexuales, los fornicarios, los hechiceros, todos esos van a estar al infierno, y tranquilos, van a tener un papa que los va a bendecir allá también, porque él seguramente estará acompañándolos. Y junto a ellos, por ejemplo, este señor, lo voy a dar, no doy casi nunca aquí nombres propios porque no me gusta mencionarlos, pero lo voy a mencionar porque es justo hacerlo. El señor que llaman aquí Padre Linero, lo pongo entre comillas. ¿Cómo es que un personaje como ese, es que se supone que conoce de la palabra de Dios, ¿no?, que es estudioso de la palabra de Dios, cómo se va a poner en contra de los mandamientos de Dios para apoyar prácticas que son inmundas? Eso no tiene cabida. Señor Linero, si alguna vez nos escucha, entienda, Señor, que todos los que apoyan ese tipo de cosas van a merecer lo mismo que las personas que lo complacen. Yo y nosotros desde este punto podemos decir que a ese tipo de personas las amamos. Amamos a las personas gays, amamos a las personas lesbianas. ¿Sabes por qué?
se lo demostramos porque nosotros deseamos para ellos lo mejor, que es un pedazo de cielo, pero eso se consigue solamente con arrepentimiento y cuando uno le dice está en pecado y tiene que apartarse de él. Pero una persona como ellos, que los apoya, los está induciendo es al infierno. Entonces la pregunta es, ¿quién los ama más? ¿Ellos que lo llevan al infierno o nosotros que les mostramos un camino de salvación? Ahí les dejo la pregunta por si acaso. Ya para terminar, ya que se nos acaba el tiempo, sí, pastor, quiero mostrar una última situación. Los católicos romanos tienen una práctica y es de que tienen sus imágenes supuestamente que porque ellos necesitan acercarse a Dios a través de esas imágenes. Es decir, que ellos se sienten conectados, es un caminito para llegar al cielo, para poder dialogar con Dios. Pues yo les digo una cosa de parte del Señor. Eso está en capítulo Juan, en el libro de Juan, perdón, capítulo 4. Déjenme lo busco aquí. Capítulo 4, versículo 23. Miren lo que dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, oiga bien, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Les tengo esa perlita. Simplemente, nosotros cuando nos acercamos a Dios no necesitamos el intermediario fulano o un papelito para podernos acercar a Dios. Porque a Dios se acerca uno es a través del Espíritu. Y el Espíritu tiene una comunión con Dios directa. Dice la misma palabra de Dios que en nuestro interior el Espíritu dice Abba Padre, es el que clama nuestro espíritu interno. Es decir, que nosotros no necesitamos mediadores. Ellos dicen que no, que eso es como el tener una fotografía de un padre, de un hijo, de un hermano, que es así, que ellos tienen allí esa imagen, ese cuadrito y no más. Yo les digo, cuando ustedes tienen la foto del papá, de la mamá o del hermanito, o del cuñado o del que sea, ustedes lo tienen allí en un álbum y nunca se ponen allá a llorarle, ni a rogarle, ni a decirle, no, porque eso saben que es un papel y no es más. Cuando ustedes van a una imagen es distinto, porque ustedes se plantan ante ella, le lloran, le gritan, le murmuran, le prenden velitas. Eso ya cambia el tono, ya deja de ser un recuerdo o un deseo de aparentar a acercarse a algo para pasarse a adorar a alguien. Ahí están adorando a un ídolo falso. Y des en cuenta la idolatría, qué tan grave es, oiga. Nosotros no necesitamos imágenes para adorar al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 19. Mire, dice, guardad pues muchos vuestras almas, dice, pues ninguna figura vistes del que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imágenes de figura alguno, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna que vuele por el aire, figura ninguna de animal que se arrastre por la tierra, de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Mira, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de los cielos. Miren lo que nos dice la palabra del Señor allí. Y les está exhortando al pueblo de Israel, ni se hagan figurita de mujeres, ni de hombres, ni de cositas, ni de vírgenes por allí, ni de santos. No se hagan esas cositas. No hay sea que levantando los ojos a ustedes se les olvide a quién es al que tienen que adorar. Y después vayan y se inclinen hacia ellas. Y miren lo que está pasando. Oiga, qué profética es la palabra, ¿no? Qué cosa tan certera lo que nos dice. Siga, pastor. Bueno, ya vamos a ir cerrando de alguna manera este capítulo del Faro. Quiero que miremos un pasaje, un último pasaje, en Salmo 135:15. Dice así: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Seguramente muchas personas
cuando leen pasajes como este, pensarán en, sí, los que esculpen figuras inherentes o que hacen alusión a cierta deidad, y que obviamente en la antigüedad se daba, incluso desde el mismo pueblo de Israel, cuando eh, es su primera caída como pueblo, llamémoslo de alguna manera, cuando justamente son entregadas las tablas de la ley, pues lo primero que de una vez se les ocurrió fue construir un dios, que inclusive la figura era la de un buey, ¿no? El que se encontraba ahí. Eh, y uno podría pensar de que cuando este pasaje lo lee uno, está haciendo alusión a cosas como estas. Más sin embargo, yo lo analizo y lo veo también desde otro lado. Y justamente aquí dice claramente la escritura de que el mismo hombre se encarga de levantar ídolos de oro y de plata. Y aquí me voy a remitir justamente a aspectos de quiénes son los que se encargan de endiosar, por ejemplo, a personajes de la música, del deporte, de la ciencia, de la medicina, de la iglesia, de la música, actores. ¿Acaso no son los mismos hombres los que se encargan de posicionar a otros hombres en ese mismo lugar de privilegio? ¿Acaso no es el mismo hombre el que se encarga de viralizar, para utilizar un término muy de moda, y que de pronto hasta yo lo utilizo acá justamente con las transmisiones, para que podamos llegar a otras personas? Pero quienes se encargan de justamente poner a esas personas o a esas circunstancias o a esas situaciones es justamente el mismo hombre. Nosotros mismos somos culpables de alguna manera justamente de darle lugar a alguien que no se lo merece. Mire, por no ir muy lejos, pensemos acá en el caso de Colombia. Aquí, digamos, hay deportistas, hay cantantes que prácticamente se les son equiparados o igualados casi a la altura de un dios. Aquí, por ejemplo, se le rinde pleitesía, y no me digan que no, a cantantes como por ejemplo el caso de Shakira. Aquí a la gente se desvive por ir a ver un concierto de Karol G o o de varios de estos reggaetoneros que de pronto ni siquiera los nombres los sé de todos. Bad Bunny. Pero acá hay gente que se mata por una entrada para ir a ver, un show de uno de estos personajes. ¿Quién los posicionó allá? Es la pregunta. ¿Acaso no es el mismo hombre? Y mire cómo la Biblia justamente dice, se encargan de ponerlos en lugares como si fueran oro o plata, allá, arriba, en la cúspide. Y le pregunto, y justamente era una reflexión que justamente les colocaba el domingo pasado, precisamente a raíz de la muerte del cantante de música popular Darío Gómez. Mire que este hombre, inclusive no era que tuviera una enfermedad terminal, no fue un accidente trágico ni nada de eso. Y mire cómo justamente a través de aspectos como esos, Dios nos muestra la capacidad tan enorme que Él tiene, y por otro lado, los chiquitos que nosotros somos al lado de Él. Porque cuando Él toma una decisión y cuando Él dice, se acabó simplemente su estancia en la tierra, simplemente no es sino que salga la orden de Él y ya, y ya, y simplemente se acaba esto, ¿cierto? Ahí es justamente, y les decía el domingo pasado, ahí se nota claramente que nosotros no tenemos el control de nada, de absolutamente nada. Nosotros somos muy chiquitos realmente cuando nos comparamos a la grandeza y a la potestad que tiene el Señor. Dani, voy contigo. Amén, pastor, así es. Precisamente veía un video que día de un muchacho que hizo el experimento de enviar una cámara a, pero a la parte de la estratosfera, ¿sí? La parte ya, y con un globo y con una cámara, y entonces pues alcanzó a captar pues varias imágenes, la cámara, de cómo era más o menos una idea de cómo se veía pues ya
el universo, bueno, el universo no, pues, pero pues ya las afueras del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, eh, uno dice, Dios mío, o sea, ¿cuán grande es el universo? ¿Cuán grande es todo lo que Dios ha hecho? ¿Y cuán grande es Él? Y como dice la canción, ¿cuán grande es Él? Y muchas veces uno hace personas tan pequeñas, como lo dice el pastor, personas tan chiquiticas delante de Dios, y los hace aún más grandes que Dios. Entonces es algo que aún no cabe en la cabeza, pero desafortunadamente se cae en esa mentira, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad, pastor y hermanos, de leer, compartirles 3 pasajes que tienen que ver con este tema de la idolatría. Dice Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, nosotros, los que conocemos a Cristo, somos nuevas criaturas y ya no servimos a esos dioses que se dicen ser dioses. La idolatría crea una falsificación de las características y de la identidad de Dios, una falsificación. Y yo lo asemejo a un billete falso, a muchos billetes falsos, mejor dicho, y un billete verdadero. ¿A quién le gusta la plata falsa? Eso no es plata. O sea, ¿a quién le gusta el dinero falso? ¿A quién le gusta ese papel? Yo, a mí, gracias a Dios, no me han salido billetes falsos, pero yo creo que a mí me sale un billete de 100.000 falso y yo me pongo a llorar. Así pasa con la idolatría. Cuando uno elige un Dios de estos, un Dios con D minúscula, ya sea artista, cantante, ya sea jugador de fútbol, ya sea lo que sea, estás escogiendo un billete falso. Estás escogiendo el billete que no es. Estás escogiendo lo que no es. ¿Sí? Cuando tú escoges a Dios, estás escogiendo el camino correcto. Cuando estás escogiendo a Dios, estás escogiendo lo que es real, lo que es verdadero. Y Satanás constantemente hace copias de dioses, hace falsificaciones. Y una falsificación grande que va a ser, y pues no quiero ahondar en este tema porque es otro tema muy profundo, pero sí quiero dejar como llamémoslo así, la curiosidad para que nosotros indaguemos y busquemos, porque Satanás va a utilizar también una imagen en los últimos tiempos y la gente va a ir en pos de esa imagen y va a ser la perdición. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estudiosos de la palabra de Dios dicen que el anticristo va a sufrir un atentado, el cual va a acabar con su vida, que va a ser muerto. Y Satanás va a querer hacer el milagro que Cristo hizo, resucitar de entre los muertos, y así lo va a querer falsificar con el anticristo. De manera que él va a hacer que por medios eh, eh, tecnológicos va a ser un cuerpo, va a ser un cuerpo para que el mismo Satanás posea ese cuerpo y reviva, entre comillas, el anticristo. Y de esa manera la gente, los moradores de la tierra, sigan en pos de él. Apocalipsis 13, versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Hacen en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, que le hagan imagen. Ojo con este término, que le hagan imagen. Aquí estudiosos de la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios lo relacionan mucho con el que le hagan imagen, con lo que dice Génesis. Génesis cuando Dios dice, e hizo el hombre a su imagen y semejanza. Este término de imagen, que le hagan imagen, tiene mucho que ver con este término de Génesis. Y dice que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otro pasaje dice que revivió y revivió. Entonces, ¿cómo lo van a revivir? Por medio de la clonación. Estudiosos de la palabra de Dios dicen que la tecnología hoy en día ya está avanzada y que van a hacer y que ya están logrando con la clonación genética crear copias de genes o segmentos de ADN, que ya están logrando hacer copias de animales completos, que ya están haciendo copias de células madre, ¿sí? Embrionarias, de manera que va a llegar un momento que el hombre, por medio de la clonación, ¿sí? Va a crear una imagen, va a crear una falsificación.
de lo que hizo Dios. Una falsificación. Solamente Dios tiene el poder para dar vida. Solamente Dios tiene el poder para dar su espíritu y soplar vida sobre una persona. Pero Satanás va a querer hacer una falsificación. Y por medio de esa falsificación llega la idolatría y por medio de eso se va a llevar a todos los moradores de la tierra que queden en esa época. Entonces vemos cómo la idolatría empieza a evolucionar, digámoslo así, empieza a coger también un trasfondo importante y cómo se empieza a alinear la ciencia, la tecnología con esa idolatría. No quería dejar pasar esto por alto y pues aprovechar la oportunidad que estamos hablando del tema y por qué no de pronto profundizar en este tema también, de cómo la clonación también tiene que ver mucho con la idolatría. Entonces, agradecerles por esa oportunidad. Valioso tu aporte, Dani, y seguramente lo tendremos en cuenta en algún momento, ¿por qué no? Hablar de aspectos como eso, como la clonación, por ejemplo, está también tomando fuerza, está cada vez arraigándose más, digamos, dentro de lo que conocemos, dentro de nuestro mundo actual, de los avances tecnológicos que se están dando a nivel del mundo. Bueno, rápidamente les quiero hablar de un pequeño Dios que está de moda y que es un Dios que la gente, aunque le cueste creerlo o aunque no lo quiera reconocer, pero se les ha convertido en un Dios. Y les estoy hablando del celular, del teléfono celular. También les hacía una reflexión el domingo pasado en dos aspectos particulares. Les decía, es bien paradójico que una persona salga, por ejemplo, a la calle y de pronto hasta las medias se pone una de una y una de otra, porque de pronto se le olvidan o hasta los zapatos o hasta se van sin, no sé, sin lo que usted se imaginó en este momento. A lo mejor lo dejo allá. Exactamente. Pero el celular no puede quedarse. El celular es un artículo que no se puede quedar. Y hay mucha gente que está dispuesta, y óigame bien, y esta es la segunda cosa, a entregar la vida por su celular. A mí, y lo comenté también el domingo en medio de la prédica, le digo, ¿a usted no le parece paradójico y de alguna manera hasta traído de los cabellos? ¿Cómo es posible que una persona esté dispuesta a perder en un atraco un pulmón, un riñón, parte de su estómago, lo que sea, a través de una puñalada, de un disparo, lo que sea, pero no perder su celular? ¿A usted no le parece eso demasiadamente contradictorio? Eh, pero la gente parece ser que está dispuesta a dar la vida o a matar a alguien por un celular. Y me pregunto, ¿y acaso eso no es idolatría? ¿Acaso ese tipo de cosas no son idolatría? Para mí sí, para mí sí, porque aunque usted no lo crea, este artículo se está encargando de dominar a la gran mayoría de personas. Copastor, reflexión final en esta noche, brevemente. Este es un llamado para todas las personas que nos ven, nos siguen a través de las redes. La idolatría es algo muy peligroso, muy grave, sobre todo dentro de la congregación. Al fin y al cabo, afuera del ateo, pues nosotros nos duele que ellos se pierdan, pero ellos han elegido su camino. Pero entre la iglesia no deberían de pasar estas situaciones. Para concluir, tengamos entonces en cuenta eso. Muchos de los orígenes de las maldiciones que nosotros podemos acarrear vienen a través de la idolatría. Idolatría que ha tenido nuestros ancestros en alguna forma, y eso, como dice allí la palabra del Señor, se transmitió de padres a hijos. Entonces algunas ataduras hay que romperlas, y esas se rompen es a través del ayuno y la oración. Dos, que nos deja como enseñanza la idolatría, es que cuando existe eso hay una separación con Dios. Y lo más terrible que puede tener uno como cristiano es estar sin Dios. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Mire, que se acabe el mundo, que se pase cualquier cosa en esta vida, que me quiten todo.
pero que un día yo no viva ni una hora siquiera sin la presencia de Dios. Y yo creo que eso para nosotros como cristianos debería ser sagrado, que mi Dios siempre esté. Y mire que el Señor lo que habló allí en Romanos es que cuando el pueblo de allí se entregó a la idolatría, ¿qué hizo él? Dijo, entonces yo me aparto, hagan ustedes lo que quieran. Eso es lo más difícil que uno pueda vivir. Entonces por eso o es Dios o es la idolatría. Entonces cada uno decida su camino. Y tercero, el origen de muchos de los males, de la mayoría de males, mire que comienzan es en la idolatría. Comenzó allí en Romanos, la idolatría del pueblo, y entonces el Señor dice los entregó a toda una serie de perversiones. Ese es el origen de muchas situaciones horribles y nefastas que existen en el mundo. La idolatría. Como conclusión, yo quiero dejar esos dos versículos que ustedes mencionaron al principio, porque a mí sí me parecen muy importantes y yo creo que esto es como la reflexión final para todos. Es mejor que lo tengan, lo anoten allí. Si ustedes tienen su Biblia, mire, subrayenla, márquenla, hagan lo que ustedes quieran. Si quieren, recorten el versículo y échenlo al bolsillo. Guárdenlos, pero estos dos versículos son fundamentales para ustedes. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, que decía, por tanto, amados míos, huid, huid de la idolatría. Y la primera de Juan, el capítulo 5, versículo 21, que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y yo termino como termina ahí el libro diciendo, amén. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Dani, en esta noche, reflexión final, dándote gracias por habernos acompañado en estos programas sobre el tema de la idolatría. Amén, pastor, dándole gracias primeramente a nuestro buen Dios por darnos esta oportunidad, por darme la oportunidad, que para mí es un gran privilegio, como les comentaba, poder hablar de él. De verdad es una bendición para mí. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos, por permitirme compartir con ustedes este tiempo. Yo quiero finalizar recalcando el pasaje que compartimos hace un momento, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es mayor, el Creador o la criatura? Es una pregunta muy obvia. Obviamente el Creador. Cambiaron el Creador por la criatura. Cuando una persona se vuelve idólatra, se hace inferior. Es decir, crea algo, ¿sí?, y se hace inferior a lo que él mismo creó. No es lógico. Es algo que debemos tener muy en cuenta. El creador es superior a la criatura. Nuestro Dios es el creador. Nosotros somos las criaturas. A él es el único que le debemos nuestra alabanza, nuestra adoración. No a estatuas ni a creaciones que el hombre o que la persona puede hacer. Todo lo que el hombre puede hacer es algo creado y por ende no podemos como bajar de nivel, por decirlo así, como volvernos inferiores y adorar a algo que es completamente hecho por manos humanas. Entonces, darle la gloria a Dios y darle la honra a él siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, también a ti, a los dos, al copastor y a Dani, muchas gracias, bendiciones para los dos, un feliz descanso en esta noche y gracias por su aporte. De mi parte, simplemente decirles de que temas como estos, aunque son probablemente espinosos para muchas personas y que seguramente no les gusta, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro llamado es justamente a predicar sobre la escritura y justamente procurar también abrir de alguna manera los ojos espiritualmente hablando hacia la verdad. Ese finalmente es nuestro deseo, nuestro propósito, siempre con la ayuda del Señor. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque simplemente es lo que está registrado dentro de la palabra del Señor. A las personas que nos han acompañado en esta noche, los que lo han visto esta transmisión en vivo, los que compartirán esto para viralizarlo y los que lo verán en diferido, les bendecimos en el amor de Jesús y les damos gracias por haberse tomado este tiempo para estarnos acompañando y para procurar entender la escritura de alguna forma. Les bendecimos y les deseamos un feliz descanso en esta noche y como siempre me despido, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor
no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, amén. Bendiciones, Dios los bendiga.